La historia de Sansón comienza con la visita de un ángel y una promesa divina. Manoá y su esposa, una pareja israelita que no podía concebir, reciben un mensaje divino. Un ángel se les aparece anunciando el inminente nacimiento de su hijo, Sansón. Él sería un nazareo desde su nacimiento, dedicado a Dios. A Sansón se le prohibió cortarse el pelo, consumir alcohol o tocar cualquier cosa muerta. Este voto, símbolo de completa devoción a Dios, fue la fuente de la extraordinaria fuerza de Sansón. La vida de Sansón, desde el momento de su nacimiento, estuvo marcada por el destino. Fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de sus opresores, los filisteos. Su extraordinaria fuerza, un regalo de Dios, sería el instrumento de su liberación. Sansón, con su fuerza sobrehumana, sería la respuesta a las oraciones de los israelitas, un guerrero enviado por Dios para desafiar el dominio filisteo. Sin embargo, la vida de Sansón estuvo lejos de ser una simple historia de victorias heroicas. Su historia, como se describe en el libro de Jueces, es un complejo tapiz de fuerza y debilidad, fe y locura. Desde muy joven, Sansón mostró un espíritu feroz e independiente. Sus acciones a menudo eran impulsivas, impulsadas por la pasión y la sed de realización personal. Era conocido por su temperamento rápido y su susceptibilidad a la atracción de las mujeres filisteas, un tema recurrente en su vida que finalmente lo llevaría a su caída. De camino a buscar esposa se encontró con un león. Impulsado por el poder divino, destrozó a la bestia con sus propias manos, una hazaña que puso de manifiesto su extraordinaria fuerza. Este evento marcó el comienzo de su relación con los filisteos, poniendo en marcha una cadena de eventos con trágicas consecuencias. La vida de Sansón, con todas sus complejidades y contradicciones, sirve como un potente recordatorio de que la fe y el coraje pueden coexistir junto a la debilidad y la tentación. El matrimonio de Sansón con una mujer filistea, en contra de los deseos de sus padres, fue el comienzo de su caída. Esta unión, nacida más del deseo que de la sabiduría, lo llevó a una red de engaños y traiciones. En su banquete de bodas, Sansón, conocido por sus acertijos, hizo una apuesta con 30 hombres filisteos. Su acertijo, inspirado en su encuentro con el león, era tanto una prueba de ingenio como una advertencia velada. Los filisteos, incapaces de resolver el acertijo por sí mismos, recurrieron al engaño, obligando a la esposa de Sansón a revelar la respuesta. Enfurecido por su engaño, Sansón desató su furia sobre los filisteos, matando a 30 de sus hombres y dejando a su esposa y a su familia en ruinas. Este acto de venganza marcó un punto de inflexión en su relación con los filisteos, transformándolo en un enemigo formidable, la miel que más tarde encontró dentro del cadáver del león. Una dulce recompensa escondida dentro de un símbolo de muerte, enfatizó aún más la dualidad de su naturaleza. El acertijo y la miel proporcionan profundas percepciones sobre las complejidades del carácter de Sansón. Las hazañas de Sansón, alimentadas por el poder divino y la venganza personal, se volvieron más audaces y atrevidas. Su reputación como guerrero temible, capaz de realizar hazañas sobrehumanas, se extendió por toda la tierra. Los filisteos, desesperados por neutralizar la amenaza que representaba, recurrieron a medidas cada vez más desesperadas para capturarlo. Uno de los episodios más famosos de la vida de Sansón es su huida de Gaza. Atrapado dentro de las murallas de la ciudad por los filisteos, que lo esperaban para emboscarle, Sansón esperó hasta el anochecer. Con su increíble fuerza, arrancó las puertas de la ciudad de sus goznes, llevándolas sobre sus hombros hasta la cima de una colina cercana. Este acto, una asombrosa demostración de fuerza bruta, supuso una humillante derrota para los filisteos. Las puertas de Gaza, destinadas a confinarlo, se convirtieron en un testimonio de su extraordinaria fuerza y su desafío contra aquellos que pretendían controlarlo. Este evento puso de manifiesto la naturaleza temeraria de las acciones de Sansón, que sirvieron más como una victoria personal
que como un golpe estratégico contra sus opresores. La traición de Dalila, amor y traición. El capítulo más trágico de la vida de Sansón se desarrolla con Dalila, una mujer filistea que se convierte en su amante. Dalila, a diferencia de las mujeres que Sansón había encontrado antes, no era simplemente un objeto de su deseo. Era una figura astuta y manipuladora utilizada por los gobernantes filisteos para atrapar al aparentemente invencible Sansón. Los señores filisteos, desesperados por descubrir la fuente de la fuerza de Sansón, se acercaron a Dalila con una proposición. Le ofrecieron una fuerte suma de plata si podía descubrir el secreto que se escondía tras sus habilidades sobrehumanas. Dalila, impulsada por la codicia y quizás por un perverso sentido de lealtad a su pueblo, accedió a traicionar la confianza de Sansón. Utilizando sus encantos, fingió amar a Sansón. Indagando en la fuente de su fuerza, Sansón, cegado por su enamoramiento y arrollado por una falsa sensación de seguridad, eludió repetidamente sus preguntas, poniendo a prueba su paciencia y su resolución. La implacable búsqueda del secreto de Sansón por parte de Dalila revela la profundidad de su vulnerabilidad. La persistencia de Dalila finalmente agotó la determinación de Sansón. Agotado por su constante insistencia y cegado por lo que creía que era amor, finalmente reveló la fuente de su fuerza, su cabello sin cortar, símbolo de su voto nazareo. Esta revelación, hecha en un momento de debilidad y confianza fuera de lugar, selló su destino. Con Sansón dormido en su regazo, Dalila llamó a un artesano filisteo. Su cabello sin cortar, la fuente de su extraordinaria fuerza, fue cortado de su cabeza. Al caer su cabello al suelo, también lo hizo su poder divino, dejándolo débil y vulnerable por primera vez en su vida. Los filisteos, alertados de su vulnerabilidad, lo capturaron rápidamente. Lo cegaron, un acto cruel y simbólico que lo despojó de su fuerza física y de su capacidad de ver las consecuencias de sus actos. Sansón, que en su día fue símbolo de la resistencia israelita, era ahora un prisionero de guerra, un trofeo de su astucia y de su propia y trágica flaqueza. Encarcelado y ciego, Sansón era una sombra de lo que había sido. Sus captores, regocijándose en su victoria, lo sometieron a la humillación y a trabajos forzados. A pesar de su sufrimiento, el espíritu de Sansón no estaba del todo roto. Se aferraba a su fe, rezando a Dios para que le diera fuerzas, no para escapar de su situación, sino para vengarse de sus captores. Durante una gran fiesta en honor a su dios Dagón, los filisteos sacaron a Sansón para que les entretuviera. Inconscientes de sus intenciones, le permitieron situarse entre dos enormes pilares que sostenían el techo del templo. Sansón, reuniendo sus últimas fuerzas, invocó a Dios. Empujó los pilares con todas sus fuerzas, haciendo que todo el templo se derrumbara sobre él y sobre los filisteos allí reunidos. La historia de Sansón es una paradoja, un relato de inmensa fuerza entrelazada con una profunda debilidad. Era un hombre de contradicciones, capaz de extraordinarias hazañas de valentía y susceptible de sufrir graves errores de juicio. Su vida, aunque marcada por un propósito divino, estuvo finalmente determinada por sus propias decisiones y sus consecuencias. Se le recuerda por su fuerza sobrehumana, su capacidad para destrozar leones, matar a miles de personas con la quijada de un burro y derribar templos con sus propias manos. Estos actos de extraordinario poder, alimentados por su fe y su voto nazareo, lo convirtieron en una leyenda entre su pueblo. Sin embargo, el legado de Sansón es también de cautela. Nos recuerda que incluso los individuos más dotados no son inmunes a la tentación y que la fuerza sin sabiduría puede ser algo peligroso. Su historia pone de manifiesto la importancia del autocontrol, los peligros del orgullo y las devastadoras consecuencias de la confianza fuera de lugar. A pesar de sus defectos y de su muerte final, la historia de Sansón no es una historia de desesperación.
Es un testimonio del poder perdurable de la fe y de la posibilidad de redención, incluso ante las dificultades más abrumadoras. En sus últimos momentos, Sansón volvió a Dios. Reconoció sus errores, se arrepintió de sus transgresiones y pidió fuerzas para cumplir su destino, aunque eso significara su propia muerte. Su oración fue escuchada y con su muerte asestó un golpe decisivo a los filisteos, liberando a su pueblo de la opresión. La historia de Sansón nos recuerda que la redención es posible incluso para aquellos que se han desviado de su camino. Pone de manifiesto la importancia de la humildad, el poder del arrepentimiento y el amor inquebrantable de Dios, que puede perdonar incluso los pecados más graves.